va a volver. El día en el que el Señor Jesús va a volver. Y a veces me asombra que muy pocas veces en las iglesias hablemos sobre ese día. A veces pensamos pensamos que los detalles o algunas situaciones que son difíciles de comprender, esos son más importantes que el hecho mismo de la segunda venida del Señor. Y yo creo que hoy, en esta mañana, por lo que hemos visto, por lo que hemos cantado, por todos los textos que hemos leído, el Señor quiere que recordemos que Él va a volver, y va a volver mucho más pronto de lo que nosotros pensamos. Así que en el capítulo 24 del Evangelio según Mateo, cuando los discípulos le preguntaron al Señor Jesús qué señales habría de su venida, cuándo Él iba a volver otra vez, porque en principio los propios discípulos y los seguidores del Señor Jesús no comprendían que Él iba a ir a la cruz a morir por cada uno de nosotros. Todo el Antiguo Testamento hablaba de una venida en victoria, de un Mesías que iba a liberar al pueblo. Y ellos pensaban que era ese momento. No se daban cuenta que primero el Mesías tenía que ir a la cruz. De eso habla no solamente Isaías 53, sino una gran parte de los salmos, incluso con profecías perfectamente señaladas de lo que era la muerte y la resurrección también del Señor Jesús. Así que había un momento que el Señor tenía que entregar su vida, el Mesías tenía que entregar su vida por cada uno de nosotros, tenía que resucitar y después vendría su segunda venida. Pero ahora, incluso muchas veces en nuestra vida, en nuestro día a día, incluso en aquel momento cuando tomamos el pan y el vino, ¿os acordáis? Que el Señor dijo, todo esto haréis hasta que yo vuelva, ¿lo recordáis? Hasta que vuelva. Pero parece como que nosotros estamos siempre hablando de la muerte y la resurrección del Señor Jesús, que es cierta y que es lo que realmente transforma la vida de las personas, pero olvidamos que Él va a volver por segunda vez, que va a venir el sol de justicia, que se va a hacer justicia en este mundo, que va a haber cielos nuevos y tierra nueva, y que nosotros estamos siguiendo al mayor derrotado de la historia en la cruz del Calvario, alguien que nadie hubiera imaginado, alguien maldito en una cruz que nadie hubiera imaginado que iba a ser el mayor vencedor de la historia. Eso es la gran paradoja de la historia de la humanidad, que Dios se hace hombre para morir en nuestro lugar, para llevar nuestra culpa, para resucitar por cada uno de nosotros, pero que Él un día va a volver para declarar justicia y este mundo será diferente. Y la Biblia nos dice que incluso la propia naturaleza, ¿os acordáis? Romanos 8, justo antes de esos versículos que tanto nos gusta leer cuando dice que a todos los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Muy poquito antes está diciendo que la propia naturaleza gime esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios en la segunda venida del Señor Jesús. Así que a mí me gusta decir en broma que un día ya no habrá desiertos en el mundo, no habrá ningún lugar triste ni feo en el mundo, todo será como Galicia, verde, bonito. Un día serán los cielos nuevos y la tierra nueva, y lo que ahora vemos será todavía mucho más espectacular, impresionante de lo que nosotros ahora podemos conocer. Y es curioso porque cuando leemos el Antiguo Testamento, por cada versículo que habla de la primera venida del Señor Jesús, hay 7 que hablan de la segunda venida, de que Él va a volver. Y eso era la clave en la predicación de la primera iglesia. Es curioso porque cuando leemos el libro de los Hechos, hablaban sobre la cruz en el sentido de que el Señor Jesús había ido a la cruz en nuestro lugar. Pero hay algo que se repite siempre. La clave en la predicación de la primera iglesia era la resurrección del Señor Jesús y su segunda venida, que Él iba a volver. Y nosotros necesitamos seguir recordando que el Señor va a volver. ¿Por qué no lo ha hecho hasta ahora? Tenemos que ver lo que la Biblia nos dice en la segunda carta de Pedro, capítulo 3 y el versículo 3, que es la paciencia de Dios. Ante todo, dice Pedro, sabed esto, que en los últimos días vendrán burladores, siguiendo sus propias pasiones y diciendo, ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde que los padres durmieron, todo continúa tal como estaba desde el principio de la creación. El Señor no se tarda en cumplir su promesa.
según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con todos, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Porque el día del Señor vendrá como ladrón. Es decir, puede ser en cualquier momento. Pero el Señor está esperando. Está esperando que todos y cada uno de nosotros, todas las personas en el mundo, puedan llegar a conocer al Señor. ¿Sabes lo que el Señor Jesús dijo cuando habló de su segunda venida? El Evangelio del Reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el final. ¿Sabes cuál es el momento que Dios tiene marcado en su calendario? El momento en el que en todas las naciones, todos los pueblos, todas las tribus y toda nación, en el Apocalipsis siempre se mencionan las 4 cosas para decir: no queda nadie que no sepa que el Señor Jesús es el Rey y va a volver. Y entonces vendrá el fin. Así que desde aquel momento la primera iglesia estaba hablando y predicando sobre la segunda venida. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer en el día de hoy. Y es curioso que muchas veces dejamos de hacerlo, y lo vamos a ver un poco más adelante, por una razón: porque al enemigo, al diablo, le preocupa que el Señor Jesús vuelva, y por lo tanto no quiere que nosotros hablemos de eso, y no quiere que nosotros proclamemos que el Señor Jesús va a volver, porque sabe que su tiempo, el tiempo del enemigo de este mundo, de su maldad, incluso de gobernar el mundo. ¿Os acordáis cuando el Señor Jesús fue tentado? El propio diablo ahí dijo la verdad, dice: todo esto me ha sido entregado, pero sabe que no le pertenece, sabe que es del Señor, sabe que un día el Señor va a volver, sabe que un día el Rey va a volver y todo va a ser restaurado. Por lo tanto, no quiere que nosotros hablemos sobre eso. Y no quiere que hablemos sobre la paciencia de Dios, que está esperando que todas las personas le conozcan. Y yo no sé, todos los que estáis aquí, si ya sois del Señor o no, pero la paciencia de Dios ha llegado justo hasta esta mañana para tocar tu vida, para que tomes la decisión de poner tu vida en las manos del Señor. Ahora, algunos detalles muy importantes, y enseguida vamos a ver qué tiene que ver todo esto con cada uno de nosotros. Los detalles tienen que ver en cuanto a que en aquel momento, cuando estaban proclamando la segunda venida del Señor, faltaba un detalle. Sabéis que en el año 70 el general y luego emperador Tito entró en Jerusalén, destruyó todo lo que era el templo, y a partir de ese momento Israel nunca estuvo como nación en el lugar que Dios había señalado para ellos. En el año 1948, el 14 de mayo de 1948, se proclamó otra vez lo que sería la independencia de Israel en su lugar. Así que el último detalle que faltaba de todas las profecías, que era que Israel estuviera en su tierra, está cumplido. Desde el año 1948 el Señor podría volver en cualquier momento, y Él puede volver en cualquier momento. Y a veces cuando hablamos de esto pensamos, bueno, siempre hablamos de que Él puede volver en cualquier momento, pero es que nunca antes en la historia se había dado la situación que nosotros estamos viviendo ahora. Fijaos en algunos detalles, por ejemplo, del Apocalipsis, y cuando leemos las profecías de Daniel, también Mateo 24, Ezequiel, Isaías, algunos de los profetas menores. La Biblia dice, el mismo Señor Jesús dijo en el capítulo 24 de Mateo, que se levantarían muchas personas hablando falsamente en su nombre. A lo largo de la historia de la humanidad ha habido muchísimas religiones diferentes, pero nunca como en el día de hoy ha habido tantas personas, sectas, todo tipo de pensamientos, todo tipo de líderes hablando cosas de Jesús de una manera equivocada.
Nunca como en el día de hoy había habido tantos falsos maestros, tantas personas usando incluso las propias palabras de la Biblia para decir cosas que no están en la palabra de Dios. Nunca antes hubo tantos falsos mesías como en el día de hoy. Y eso es una prueba que el Señor Jesús está hablando. Pero también cuando nos habla en Mateo 24 dice que cuando Él vuelva y vuelvan las nubes del cielo, es una expresión para decir que Él va a volver de la misma manera que Él fue ascendido a los cielos cuando resucitó y todos le vieron. Es decir, toda la humanidad va a verle. Y cuando dice que en un momento cuando Él vuelva, todos van a verle. Fijaos que quizás podíamos pensar que era una venida trascendental o que esa noticia se recorrería el mundo entero, pero es que hoy, en el momento en que estamos viviendo y con los medios de comunicación que estamos viviendo, todo el mundo va a ver cuando el Señor Jesús vuelva. Por todas partes. Es curioso porque también nos habla, hay un versículo en el profeta Nahum cuando habla de la segunda venida, el capítulo 2 y el versículo 4, cuando habla del futuro, que es impresionante porque sería imposible de comprender ese versículo si lo leyeran en aquel momento, y por eso explican las cosas de manera que la Biblia pudiera ser entendida no solo en aquel momento, sino también para toda la profecía. Nahum 2:4 dice: por las calles corren furiosos los carros, se precipitan por las plazas, su aspecto es semejante a antorchas, como relámpagos. El profeta está viendo los días de hoy. Está hablando de carros que él no conoce, porque imaginaos, está hablando hace más de 2000 años, 2500 años. Y está hablando de que esos carros llevan luces y que van a una velocidad tal que no puede comprender y que se precipitan de un sitio a otro. Es como si estuviera viendo una ciudad en el siglo XXI, ahora mismo. Es más, la Biblia también nos habla en el libro del Apocalipsis que todo lo que era el antiguo imperio romano, lo que es hoy la comunidad europea, es clave en cuanto a lo que es la segunda venida del Señor Jesús. Y cosas que nuestros abuelos ni siquiera podían llegar a comprender o que pensaban que serían muy difíciles de que se cumplieran. Nos habla en el libro del Apocalipsis y el capítulo 13, todos sabéis ese número, se ha hablado muchas veces de la señal de que un día el anticristo, cuando vuelva, va a colocar en cada una de las personas. Si tenéis Apocalipsis capítulo 13, dice que el dragón le dio su poder, el dragón está hablando en cuanto al diablo, su trono y su gran autoridad, y una de sus cabezas como herida de muerte, por su herida mortal fue sanada. Y la tierra entera se maravilló y seguía tras la bestia y adoraron al dragón porque había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién es semejante a la bestia, al anticristo? ¿Y quién puede luchar contra ella? Es decir, hay un momento en que el propio anticristo, que surgirá un día, no sabemos incluso si quizás ya está vivo, solo Dios lo sabe, pero que surgirá un día, incluso va a sufrir una herida, va a estar como muerto, todo el mundo pensará que está muerto, pero entonces el poder del diablo lo restaurará y las personas van a pensar que es un semidios. Y es curioso porque muchas de las cosas que el Apocalipsis habla sobre la manifestación del anticristo nos dice también que era una persona espectacular en cuanto a sus palabras. Nosotros ahora lo comprendemos perfectamente porque vivimos en un momento en que los medios de comunicación lo dominan todo y en que hemos visto en muchas situaciones diferentes y muchos países diferentes donde personas que teóricamente no tienen incluso mucha formación para un determinado puesto o para llegar a ser presidentes de un país, dominando los medios de comunicación, acaban siendo votados por las personas, y las personas acaban adorando, entre comillas, a esa persona cuya boca es capaz de decir muchas cosas y de engañar o de hablar lo que las personas quieren oír. Y es curioso porque cuando habla del anticristo en este sentido, nos habla de que él va a colocar paz en el mundo,
que Él va a ser subido, ascendido a lo que es el poder en todo el mundo por las propias personas. Porque van a ver que es una persona que sabe hablar bien, que sabe arreglar las cosas bien, y van poco a poco a comenzar a darle cada vez más importancia. Y es curioso también porque cuando habla en el libro del Apocalipsis de muchos de esos detalles, que como os decía, hace solamente 30, 40 años, yo recuerdo cuando hablaba, sobre todo con mi abuelo por parte de mi mamá, de alguna de estas cosas parecían imposibles, pero ahora no. Cuando se hablaba de la señal, siempre se habla de la señal del 666, pero ahora sabéis que en algunos países de Europa están colocando microchips en las manos de alguna persona con fin de tener seguridad sobre esa persona, es decir, sobre alguno de los hijos. Ahí sabes siempre dónde van a estar, nadie puede secuestrarlos porque con ese chip enseguida sabrían dónde localizarlo. Imagínate el momento en que el espíritu del mal por medio del anticristo obligue a todas las personas a colocar esa marca, y como dice el libro del Apocalipsis, nadie pueda comprar ni vender ni hacer absolutamente nada si no tiene la marca puesta. Claro, nosotros pensamos eso será una esclavitud, pero no lo será en absoluto, en el sentido de que las personas van a probar esa esclavitud por una razón muy sencilla. Primero, varias razones. Primero, van a terminar por completo con toda la pobreza en el mundo. Hoy se sabe que más del 30% del dinero que existe en el mundo es dinero negro, es decir, en B, dinero que está ahí pero no se sabe quién lo tiene. En el mismo momento en que una persona en un gobierno mundial con una moneda única, tal como dice el libro del Apocalipsis, ponga esta señal, ese dinero va a aflorar. Así que imagínate miles y miles y miles de millones de euros aflorando para solucionar el problema del hambre en el mundo. Por otra parte, y ya hablamos solo de 2 o 3 detalles, porque siempre nos encanta ver los detalles, pero lo que el Señor quiere es más que nos fijemos en que Él va a volver. Pero por otra parte, imagínate en el mismo momento en que todas las personas que somos del Señor seamos arrebatados con Él. ¿Os acordáis lo que Pablo, escribiendo a los tesalonicenses, está diciendo en el capítulo 4 y el versículo 13, cuando dice: no queremos que ignoréis acerca de los que duermen? Dice el versículo 16, 1 Tesalonicenses 4:16: el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos con el Señor por siempre. Así que en ese momento, cuando millones de personas que amamos al Señor Jesús seamos arrebatados con Él, todo lo que tenemos, todo nuestro dinero, todas nuestras posesiones, las casas, los coches, todo, absolutamente lo que tenemos, ¿dónde se va a quedar? Aquí. Así que el anticristo va a tener todavía miles de millones de euros y de casas y de coches más de todos los que estamos con el Señor, y estamos miles de millones de veces mejor con Él que cuando estábamos aquí. ¿Os dais cuenta cómo Él va a ir resolviendo todo de una manera natural? Incluso cuando en el libro del Apocalipsis nos habla de que algunas personas, cuando se dan cuenta de lo que está pasando, querrán huir, pero no podrán esconderse. Cuando hablábamos hace años sobre eso, pues decíamos, ¿cómo puede ser? Porque hay más de 7.000 millones de personas en el mundo. ¿Cómo puedes controlar a todos los miles de millones de personas en el mundo? Ahí es cuando el Apocalipsis nos habla de esa señal que Él va a colocar a las personas. Y hoy sabes que por medio de GPS y de varias situaciones así, por medio de satélites, puedes controlar dónde están absolutamente todas las personas en el mundo. Y esos son muchos detalles que el Apocalipsis nos está dando, y como digo, los profetas también, en cuanto a la segunda venida del Señor. ¿Y por qué mencionamos algunos de esos detalles? No tanto para que
empecemos a pensar, pues mira lo que dice y mira cómo es bonito esto, sino para que nos demos cuenta que el tiempo se acaba, que lo que parecía imposible hace 30 años, los que tenéis más años, ahora no es en absoluto imposible, que todas las profecías se están cumpliendo. Y es más, llega algunos momentos claves en el libro del Apocalipsis cuando habla de las últimas batallas. Apocalipsis capítulo 9 y versículo 16 habla de un ejército con 200 millones de soldados. Cuando Juan escribió el libro del Apocalipsis, la población total de todo el Imperio Romano, de todo el mundo conocido, era más o menos 200 millones. Entonces no es que nadie imaginara un ejército de 200 millones, nadie imaginaba ni un ejército de 1 millón de personas. Y hoy hay al menos un país del mundo, y no quiere decir nada, esto es solo una curiosidad, ¿no?, que es China, que ya tiene un ejército de 200 millones de soldados. Es decir, ¿por qué estoy mencionando todo esto? Porque las profecías son posibles, se cumplen a día de hoy. El Señor Jesús va a volver. Y el último detalle, que no sabemos, tal como menciona la palabra de Dios, si será justo antes o después del arrebatamiento, va a ser la reconstrucción del templo en Jerusalén. Porque cuando Daniel habla de la abominación desoladora, es el momento en el que el anticristo, esa persona que el diablo está fabricando o fabricará, no sabemos en cuanto al futuro, pero el anticristo, que quiere ser una persona que tenga las cualidades del Señor Jesús, en cuanto a que se oponga a él, es como si fuera el Mesías del propio diablo, del enemigo, pues él va a empezar a controlar a toda la humanidad, arreglar los problemas económicos, poner paz en el mundo, y todas las personas van a ver, esta es una persona absolutamente genial. Imaginaos si hoy hubiera un gobierno mundial y llegara alguien y no hubiera absolutamente nadie pobre y todo el mundo tuviera trabajo y hubiera paz en todo el mundo. Todas las personas quedarían admirados por un líder así, hasta que llega un momento, como dice el profeta Daniel, que ese hombre va a entrar en el templo de Jerusalén y va a decir: yo soy Dios y todo el mundo tiene que adorarme a mí. Eso es lo que la profecía habla sobre la abominación desoladora, porque esa persona entonces se va a descubrir, va a mostrar, va a quitarse todas sus máscaras y va a mostrar quién es realmente. Y entonces quien no le adore será llevado a la muerte. Será llevado a la muerte. Los últimos detalles. Yo sé que algunas de estas cosas quizás las pensamos, vemos en las profecías. ¿Qué es lo próximo que va a ocurrir? Dejadme deciros, yo lo creo sinceramente, y solo quiero deciros un detalle más, que yo creo que lo próximo que va a ocurrir es que el Señor nos lleve con Él. Incluso las profecías no nos dicen claramente, porque muchas veces Dios menciona muchas profecías y otras veces deja algo escondido porque sabe cómo somos y sabe que estaríamos ahí buscando detalles por todas partes. No sabemos si nosotros llegaremos a ver la manifestación del anticristo o no, pero el Señor nos llevará antes con Él. Eso es lo que creo profundamente leyendo los profetas. Ahora, déjame decirte solo una cosa. Hay muchos queridos hermanos y hermanas que piensan que el arrebatamiento será o después de la gran tribulación o que será en el medio. Hay posturas diferentes. Y lo que quiero deciros de todo corazón es que nunca debemos enfrentarnos por eso. Porque por el hecho de que haya pensamientos diferentes, lo que es claro es que vamos a ser arrebatados. Lo que es oscuro es cuándo para algunas personas, aunque vuelvo a deciros, yo creo firmemente que será antes de que ocurran todas estas cosas, porque nos dice que será como un ladrón en la noche, que nadie lo podrá saber. Entonces nos habla de una expectación de que muchas cosas no las vas a ver cumplidas porque Él nos va a llevar antes. Pero nunca, jamás permitáis, y la Iglesia no debería permitir, que los detalles hagan que dejemos de hablar de que el Señor Jesús va a volver. Porque eso es justo lo que el enemigo quiere, y es justo lo que ha hecho en los últimos años.
Incluso a veces hemos visto iglesias divididas por detalles. Y eso no viene de Dios, viene del enemigo siempre. La clave, lo importante, lo trascendente es que el Señor va a volver y que nos va a llevar con Él y que vamos a vivir para siempre con Él. Todos los demás detalles, pues, tienen importancia, pero no son la clave. No dejes de hablarle a todas las personas que el Señor Jesús vuelve. Eso es algo que debemos aprender y que no deberíamos olvidar. Y en ese hecho de que el Señor Jesús vuelve, las dos lecciones para hoy, espero que hayamos comprendido un poco esa clave de las profecías que se están cumpliendo y de cómo se están cumpliendo ya. Y que no necesitamos esperar absolutamente nada para que el Señor Jesús vuelva. Y que quizás todos estamos organizando y orando y hacemos bien para lo que vamos a hacer, quizás los próximos meses, el verano, las actividades de la iglesia, el próximo año, y no debemos dejar de hacerlo. Pero puede que no haya actividades, ni siquiera el próximo verano. Puede que el Señor Jesús vuelva antes. Y cuando Él vuelve, hay algo que me encanta, que Pedro, Pablo, Juan, todos los escritores del Nuevo Testamento dicen. 1 Pedro 3:14, por lo tanto, amados, puesto que aguardáis estas cosas, procurad con diligencia ser hallados en Él en paz, sin mancha e irreprensibles. Pablo, escribiendo a los Filipenses el capítulo 1, versículo 10, a fin de que escojáis lo mejor, para que seáis puros e irreprensibles para el día en el que el Señor Jesús vuelva. Escribiendo la primera carta a los Corintios, el capítulo 1 y el versículo 8, Él también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día del Señor Jesús, en el día que el Señor Jesús vuelva. Y a mí, por un lado, me encanta que la Biblia diga eso, y por otra parte, me hace sentir completamente tranquilo con el Señor. Porque si el Señor hubiera dicho para que seáis perfectos cuando el Señor Jesús vuelva, yo no sé tú, pero yo creo que yo tendría muchas dudas de ser perfecto. Y dudo que alguien pudiera presentarse perfecto en la venida del Señor Jesús. Pero habla que seamos irreprensibles. ¿Sabes cuál es la diferencia? Lo he dicho varias veces. Hay algunas cosas en la Biblia que solo comprendemos 100% con todo el corazón cuando llegamos a ser padres. Nosotros tenemos 3 hijas. Y todos los que sois padres comprenderéis perfectamente este ejemplo. Cuando ves a tus hijas estudiar todo lo que pueden, hasta más allá del límite, nunca, jamás le dices nada en cuanto a las notas de los exámenes, porque sabes que lo han hecho todo, son irreprensibles. ¿Es así o no? Cuando ves que hacen todo lo posible, que están en casa, que te ayudan, que te abrazan, que tienen sus defectos como nosotros como padres los tenemos, pero están siempre queriendo ayudar, jamás les echas una bronca porque sabes que son irreprensibles. Es lo que Dios hace con nosotros. Está esperando que pongamos todo nuestro corazón en las cosas que hacemos, que nos equivoquemos porque sabe que nos equivocamos, porque somos hijos imperfectos, pero Él nos ve. Él es nuestro Papá celestial. Y Él dice, ese es mi hijo, esa es mi hija, y es irreprensible. Veo que está haciendo 100% y más que 100% lo que puede hacer, y que me ama, y que quiere servirme, y que me pregunta una y otra vez lo que es importante para mí, por lo tanto es irreprensible. Esa es la manera de ver las cosas. Porque, ¿sabes? El problema que sucedió, no tanto en la primera iglesia, sino poquitos años después, yo lo defino perfectamente. Una vez un amigo nuestro es profesor en religión evangélica en los colegios, yo creo que aquí también hay, en Coruña, y un día les habló del Apocalipsis a los niños y les habló de las profecías de que iba a venir el anticristo, la bestia, todas las demás cosas y cómo el Señor iba a volver. Y al día siguiente la profesora de matemáticas fue a hablar con él, con el profesor. Le dijo, ¿tú qué le enseñaste a los niños ayer? Y él le dijo, bueno, sobre que el Señor Jesús va a volver.
Dice, no, porque tenía un niño que estaba sentado en clase de matemáticas, mirando para el aire, no tomaba apuntes, no hacía nada. Y yo le pregunté, ¿y tú qué? ¿Qué pasa? ¿Hoy no estás en clase? Y el niño le dijo todo serio, dice, ¿para qué? Dice, va a venir la bestia y se va a acabar todo, ¿para qué voy a estudiar? Ese fue el problema que sucedió en la primera iglesia, que como sabían que el Señor Jesús iba a volver, muchos dijeron, pues ¿para qué trabajar? ¿Para qué hacer nada? ¿Para qué? Sencillamente Él va a volver. Y cuando Pablo escribió la primera carta a los tesalonicenses hablando sobre la segunda venida del Señor, tuvo que escribir una segunda, siendo muy directo y diciendo, mira, el que no trabaja, que no coma. El Señor va a volver, pero está esperando que seamos irreprensibles. Así que ahí entra esa tensión y este es el final. Siento que me he extendido un poco más en el día de hoy, pero este es el final para nosotros. ¿Cómo esperar esa segunda venida del Señor? Porque estamos cayendo en el extremo de no hablar nunca de ella, y eso no es bíblico. Y el Señor Jesús dijo, cada vez que tomáis pan o bebáis vino, recordáis mi muerte hasta que vuelva. Y está hablando con sus amigos. Y esto es otro tema. A mí me encanta decir que eso no es solamente para la iglesia. Cada vez que en tu casa o donde estés con tus amigos tengas un pedazo de pan en tus manos, recuerda que el Señor Jesús murió por ti, que Él resucitó y que va a volver. Recuérdalo siempre. Pero entonces, ¿cómo vivir? Sabiendo que todas las profecías prácticamente se han cumplido, están a punto de cumplirse por todas las circunstancias. Apocalipsis capítulo 19 y el versículo 6 nos habla de la segunda venida del Señor como una imagen muy bonita. Nos habla que ese momento serán las bodas del Cordero. Como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como el sonido de fuertes truenos que decía aleluya, es Apocalipsis 19:7, porque el Señor, nuestro Dios Todopoderoso, reina. Regocijémonos y alegrémonos y démosle a Él la gloria, porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa se ha preparado, y a ella le fue concedido vestirse de lino fino, resplandeciente y limpio. Y el ángel me dijo, escribe, felices los que son invitados a las bodas del Cordero. Porque lo que nos dice justo después del arrebatamiento, en ese momento que seamos llevados con el Señor, se celebrarán las bodas del Cordero y la fiesta de las bodas, porque todos sabemos distinguir perfectamente lo que es una boda y la fiesta que viene después, la comida y la alegría y todo lo demás. ¿Sabes cuándo será la fiesta de las bodas del Cordero? Dice que cuando el Señor restaure todas las cosas, los cielos nuevos y la tierra nueva. ¿Y sabes cuánto va a durar esa fiesta? La Biblia dice que por toda la eternidad. Así que cuando las personas piensan sobre qué será la eternidad, yo siempre lo digo, mira, será una fiesta que no va a terminar nunca. Eso es lo que Dios ha preparado para nosotros. Eso es lo que la Biblia dice, porque nosotros a veces espiritualizamos tanto las cosas que nos da la impresión de que la eternidad estaremos todos ahí como tocando el arpa entre las nubes, no sé qué. No, vamos a estar disfrutando con el Señor, porque Él será nuestro marido, ahora es nuestro novio, y le vamos a amar más que a ninguna otra cosa. Y lo que Él tiene preparado, lo impresionante que tiene preparado, la fiesta que tiene preparado, ni lo podemos imaginar. Eso será todo nuestro futuro. Entonces, ¿cómo esperamos esa fiesta? Yo creo que la mejor manera, y si tenéis otra forma de verlo, otra historia, pues perfecto, pero para mí personalmente me gustaría terminar viéndolo así, porque se trata de las bodas, de nuestra boda con el Señor Jesús. Cuando Miriam y yo comenzamos a salir de novios y oramos y pensamos si era la voluntad del Señor que nos casáramos y vimos que sí, teníamos muchas cosas por delante, ella estaba estudiando, el noviazgo fue un poco largo, pero los dos tomamos la decisión de casarnos el 25 de julio de 1990. El 25 de julio era el Día Nacional de Galicia, un día festivo, y aparte era el cumpleaños de mi mejor amigo.
Entonces, varios años antes del 25 de julio de 1990 lo decidimos. Y la gente a veces nos tenía por raros y dice, no, ya tomamos la decisión, es ese día. Porque normalmente nadie pone la fecha de la boda con tanta antelación, pero nosotros lo teníamos claro, que si Dios quería, que sería ese día. Iban pasando los años, ella seguía estudiando, yo ya estaba dirigiendo el programa de Nacer de Nuevo, imaginaos los años que llevo. Y estábamos trabajando y seguíamos haciendo nuestra vida, pero no había un solo día sin que recordáramos el 25 de julio de 1990 será cuando nos casemos, será el día de nuestra boda. ¿Veis el paralelismo? No cambió nada aparentemente en nuestra vida, pero lo cambió todo. No había un solo día que no pensáramos, el 25 de julio nos casamos. Llega el día de las bodas del Cordero. El Señor Jesús será el novio, y a mí siempre me gusta decir que en todas las bodas quien se lleva absolutamente todas las alabanzas es la novia. No sé si lo dije aquí, pero chicos que os vais a casar, olvidaos del día de vuestra boda, es el día de ella. Podéis ir de cualquier manera que nadie se va a fijar. Pero el día de nuestra boda con el Señor Jesús, nadie, absolutamente nadie, mirará a la novia. Todos mirarán al novio. Todos miraremos al Señor Jesús. Y mientras llega ese día, seguimos viviendo, ayudando a los demás, trabajando para el Señor, haciendo nuestro trabajo, haciendo las cosas del día a día. Pero yo le pido sinceramente al Señor que no pase un solo día sin que pienses, llega el día de mi boda, llega el día que el Señor va a volver, llega el día que me va a llevar, llega el día de las bodas del Cordero. Y de alguna manera es difícil cuando hablamos de un tema como este, cómo tomar una decisión que transforme nuestra vida en cuanto a la segunda venida del Señor. Pero yo te desafío a que de alguna manera lo hagas incluso palpable, visual en tu vida, en tu casa, quizás en tu habitación, en tu escritorio, no sé, que pongas algo, que escribas algo, que recuerde, llega el día de mi boda con el Señor Jesús. El Señor va a volver, puede ser hoy. Y que quizás cada mañana cuando nos despertamos podamos decirle, Señor, ¿será hoy el día que tú vuelvas? ¿Será hoy el día que vengas a buscarme? Y sigue trabajando, sigue estudiando, sigue ayudando a las demás personas, sigue disfrutando con tu familia, sigue haciendo lo que el Señor quiere que hagas, porque Él quiere que disfrutemos ya aquí. Tenemos que acostumbrarnos a la fiesta eterna, acordaros. Pero que no pase un solo día sin que alces tus ojos a las nubes. Yo siempre digo que los gallegos en eso tenemos ventaja, que hay nubes muchas veces. Y digas, Señor, ¿vas a volver hoy? ¿Vas a volver hoy por mí? Y que de la misma manera que no seamos capaces de mirar el pan sin recordar la muerte del Señor Jesús y su resurrección, la cruz, que no seamos capaces de mirar al cielo, a las nubes, sin decirle, Señor, va a ser hoy. Y mientras tanto seguimos viviendo y viviendo para su gloria, pero siempre en nuestro corazón diciendo, el día de mi boda llega. Y yo voy a abrazar. Cantamos muchas veces estar a los pies del Señor, es cierto, y no debemos dejar de hacerlo. Pero te aseguro que cuando el Señor venga por nosotros, no va a querer que estemos a sus pies, nos va a abrazar. Ninguna novia fue hecha jamás para estar a los pies del novio, todo lo contrario. Fue hecha para estar, y ese es el diseño de Dios, cara a cara. Y aunque nos echemos a sus pies y lloremos y nos sintamos las personas más indignas del mundo, el Señor va a tomar su mano y va a decir, no, tú eres mi novia, quiero que estés en pie. Quiero amarte, quiero que disfrutes toda la eternidad conmigo. Inclinamos nuestra cabeza y dejamos estos
últimos segundos para orar a solas.